Bienvenidos de nuevo a Así se hace. Los baffles utilizan una señal eléctrica y la transforman en sonido. Una bobina magnética y un imán permanente se atraen y repelen entre ellos. Cuando la bobina se mueve adelante y atrás, hace que vibre el cono flexible, que a su vez hace vibrar el aire que hay delante del altavoz, generando ondas sonoras. Los baffles contienen al menos dos conjuntos de imanes y conos, denominados altavoces. Normalmente van alojados en una caja llamada caja acústica. Para hacer la estructura magnética interna, lo primero que se hace es cortar dos planchas de hierro de 13 milímetros de grosor. Se colocan de una en un torno. Primero, la máquina suaviza e iguala las superficies, eliminando las marcas dejadas por la sierra. Después hace un pequeño agujero en el centro de una de las planchas y uno más grande en el centro de la otra. Después, cortan una pieza redonda y más pequeña llamada núcleo. Un escariador hace un agujero en ella. Aplican cola de epoxi altamente adhesiva al núcleo y a la plancha trasera, la del agujero más pequeño. Encolan y atornillan las piezas porque su unión debe ser lo bastante fuerte como para soportar la intensa fuerza magnética. Pegan un filtro de espuma en el agujero para asegurarse de que el cono vibrante no atraiga polvo, lo que provocaría daños internos. Ahora aplican cola en el extremo más estrecho de lo que se conoce como el chasis, un soporte de aluminio troquelado que sujetará la estructura magnética y el cono. Atornillan la plancha frontal, la del agujero más grande, a la superficie encolada. Después encolan la parte inferior de la plancha y un lado de un aro cerámico hecho de polvo de hierro llamado ferrita. Tras adherir la ferrita a la plancha frontal, aplican cola en el otro lado del imán y dan la vuelta al chasis para sujetar la plancha trasera. El núcleo encaja en el agujero grande de la chapa frontal. Colocan unos calces mientras seca la cola. Tras atornillar los terminales al chasis, colocan la estructura que acaban de montar en una máquina magnetizadora con 600 voltios de corriente continua. La máquina crea polos positivos y negativos, transformando la estructura magnética en un imán permanente, lo que significa que tiene un campo magnético constante alrededor. Ahora enroscan la bobina, el electroimán que interactuará con el imán permanente. Un electroimán genera un campo magnético solo cuando lo atraviesa una corriente. Enroscan el alambre de cobre con aislante de esmalte y lo pegan a una lámina de plástico rígido. El polo positivo de esta bobina será atraído hacia el polo negativo del imán permanente. Y como ya recordarán del colegio, los polos negativos se repelen entre sí. Los polos de la bobina invierten constantemente su posición, porque la corriente eléctrica que va hacia el altavoz es una corriente alterna, lo que significa que pasa de una carga positiva a una negativa varias veces por segundo. Esto permite que los imanes se atraigan y repelan constantemente, haciendo que la bobina se mueva adelante y atrás rápidamente. Esto hace vibrar el cono, que genera ondas sonoras. Sencillo. Tras colocar la bobina entre la plancha frontal y el núcleo, pegan la suspensión inferior. Anillos de tejido flexible que se mueven con la bobina e impiden el roce contra la estructura magnética. Después, pegan el cono. Normalmente está hecho de cartón, plástico o metal. A continuación, sueldan las conexiones eléctricas. La corriente procedente del amplificador viaja a través del cable hacia los dos terminales. Los cables del terminal se conectan a los de la bobina. Tras comprobar que el cono se mueve libremente sin roces, pegan una cubierta de cartón rígido para impedir la entrada de polvo. La última fase consiste en someter al altavoz a una prueba de sonido. Lo conectan a una máquina que transmite diferentes frecuencias. Comprueban que el movimiento de la bobina y del cono no se obstaculice en ningún sentido. Un ordenador analiza la onda sonora que emite el altavoz. Los sistemas de sonido de dos vías tienen dos altavoces en cada caja, un buffer y un tweeter. El buffer tiene un cono grande que vibra más despacio con frecuencias bajas. El tweeter tiene un cono pequeño que vibra rápidamente con frecuencias altas. Los sistemas de tres vías tienen un tercer cono de tamaño medio para frecuencias medias. Lo único que necesitan ahora es música para bailar.